patología. Esta es una enfermedad, si bien es de transmisión sexual, también se puede adquirir por otra vía, digamos, ¿no? Es una familia grande de estas bacterias, la familia de las Myagapnawanella. Son intracelulares obligados, eso quiere decir que necesitan de las células sí o sí para mantenerse viables dentro del organismo. Son 3 las más conocidas. Obviamente hay otras adicionales, pero son 3 las más conocidas. La Chlamydia trachomatis, que es la que vamos a hablar ahora, la Pneumoniae y la Psittaci. Entonces vamos a ver en un cuadrito qué es lo que produce cada una de ellas y las características. Entonces tenemos la Chlamydia trachomatis, tiene 18 serotipos diferentes. El reservorio principal es el ser humano y provoca diferentes patologías, como ser el tracoma, las infecciones de transmisión sexual, la neumonía infantil. La Chlamydia pneumoniae tiene un solo serotipo, también el reservorio principal es el ser humano, y produce neumonía, bronquitis, y además está asociada a enfermedades coronarias por aterosclerosis. Y por último la Psittaci, que también tiene bastantes serotipos, pero es más frecuente en aves y mamíferos. Esta patología, por ejemplo, la podemos adquirir de forma accidental si criamos aves. Al inhalar en las heces está la clamidia, podemos tener cuadros de neumonía también. Otra cosa importante de esto es la sensibilidad, o sea, las 3 son sensibles a las tetraciclinas y a las sulfonaminas. Ahora vamos a hacer, antes de avanzar en las diapositivas, vamos a hacer un recuento de lo que es realmente esta patología. Es una enfermedad, como les dije, es una bacteria que sobrevive dentro de la célula y muchas veces puede estar por largos periodos sin ninguna manifestación clínica. La característica de esta patología es, al inicio, es totalmente silenciosa y posteriormente ya hay mayores problemas. O sea, ya cuando la enfermedad es sintomática, la enfermedad ya ha avanzado bastante. Hay algo importante también. Además del silencio de la patología, es que inicialmente la persona que contrae la enfermedad, luego de ser tratado, tiene una inmunidad, pero es de muy corta duración. O sea, eso quiere decir que una persona que ya tuvo clamidia y que ha recibido el tratamiento, no quiere decir que nunca más se va a enfermar, sino pasado un tiempo está otra vez en riesgo de padecer la enfermedad. Ahora, una cosa importante que ustedes tienen que saber, y por eso es que el tratamiento debe ser rápido. La clamidia produce daños irreversibles en los órganos reproductores de la mujer. Y la sintomatología se presenta 1 a 3 semanas después del contagio. Por eso, como les decía, se habla de una enfermedad silenciosa, ¿no? Afecta a 3 de cada 4 mujeres. Y cerca de la mitad de los hombres infectados tampoco tienen ninguna sintomatología.
Es más frecuente cuando la persona tiene vida sexual activa. Obviamente una persona que no tiene actividad sexual es poco probable que contraiga la enfermedad. El uso del dispositivo intrauterino facilita la infección y puede ser transmitida en relaciones sexuales, genitales, anales u orales. Factores de riesgo: la promiscuidad y la transmisión de madre infectada a hijo durante el parto vaginal. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esta patología? Se produce la relación con una persona contaminada. O sea, vamos a hablar primero de las alteraciones que produce en el sistema reproductor femenino. Entonces, se produce la infección y la infección inicialmente es solamente a nivel vaginal, porque la mujer tiene una protección que es a nivel de cervix uterino, se forma un pequeño tapón. En condiciones normales y en embarazo también está presente. Y ese tapón mucoso impide el ascenso de bacterias hacia el endometrio. Pero hay una característica fisiológica también, que es que previa a la menstruación, ese cervix uterino se dilata un poquito para permitir la salida de la sangre menstrual. Eso ocurre cada ciclo en todas las mujeres. Si no hay un embarazo, todo el engrosamiento que se produce durante el ciclo debe salir durante la menstruación para que ese útero se vuelva a preparar para un futuro embarazo. Entonces, es en ese momento, cuando se produce esa pequeña dilatación del cervix uterino, que la bacteria aprovecha y asciende hacia el útero. Entonces, a nivel uterino, la bacteria produce inflamación, o sea, produce una endometritis, una infección del útero, y esa infección se disemina por vecindad hacia las trompas de falopio. En las trompas de falopio, la bacteria alcanza hasta la capa subepitelial, produce inflamación. Ese exudado que aparece en las trompas se convierte en pus, que incluso puede llegar a salir hasta la cavidad abdominal a través de la ampolla. Y sí, una vez que se restablece, deja tejido cicatrizal en todo el trayecto de las trompas. Y eso es lo que nos va a dar una complicación muy importante, que es la infertilidad en esta paciente. Porque si ustedes se acuerdan de embriología, hablamos de que la trompa era el elemento más sensible, estaba dotado de fimbrias. Esas fimbrias eran las que iban impulsando al óvulo fecundado para llegar al útero a anidarse. Entonces, con toda la inflamación que se produce, esas fimbrias se destruyen, se producen pequeñas obstrucciones en todo el trayecto de la trompa de falopio, y obviamente, si un óvulo llega a fecundar, ese óvulo no va a conseguir trasladarse hasta el útero. Y allí nos da otra probable complicación, porque mismo que hay obstrucción, muchas veces el espermatozoide se da modos y consigue llegar al óvulo en la ampolla de la trompa de falopio. Lo fecunda el óvulo, pero ese óvulo no puede trasladarse al útero. Entonces se produce la otra complicación, que es el embarazo ectópico. Entonces vamos viendo. Antes de esto, les dije que el dispositivo intrauterino facilitaba la infección. Sí. ¿Por qué? Porque si una mujer que no tiene dispositivo intrauterino, la bacteria tiene que esperar que el cervix uterino se dilate. Una persona que es portadora de un dispositivo intrauterino, se dejan 2 hilitos en la vagina para que sea
fácil el retiro del dispositivo cuando la paciente lo requiera, y esos hilitos le sirven de ascensor a la bacteria para ingresar al útero también. Entonces esto es lo que les acabo de explicar. O sea, los gérmenes ascienden por el cervix uterino en el periodo premenstrual y postmenstrual, provoca endometritis con infiltrado mononuclear, invade las trompas, se adhiere a las células de la mucosa, alcanza la capa subepitelial, las trompas se edematizan, se llenan de exudado purulento que alcanza el peritoneo. Entonces la trompa se dilata, se forman piosalpinx. Piosalpinx es por el contenido purulento de la trompa. Evolucionan hidrosalpinx, Doctora, permiso. adherencias y obstrucción. ¿Cómo? Perdón, es mi primer clase, me llamo Mariana. Me gustaría saber una cosa. ¿Qué es este ruido que está en el fondo, que no se escucha tan bien lo que la doctora habla? Son mis loros que no los he podido callar. Sí, se escucha mismo. Sí, son mis loros. Si me esperan un minuto, voy a darles algo para que tengan su pico ocupado y nos dejen un ratito. Espérenme un minuto. Ok, doctora, gracias. Ya. Bueno, creo que ya. No, tengo uno que es rebelde. Vamos a ver si nos deja tranquilo. Doctora. Ya. Se escucha bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la sintomatología característica? Flujo vaginal anormal. Eso es importante que ustedes sepan cómo indicar a su paciente cuándo es normal y cuándo es anormal. En las mujeres, por ejemplo, el único flujo normal es el que se produce en el periodo preovulatorio y ovulatorio. O sea, el preovulatorio es de esa secreción transparente como clara de huevo, que se vuelve un poquito más opaca cuando se produce la ovulación. O sea, si esa paciente tiene una secreción amarilla, blanca, verde o del color que ustedes les tienen que poner, esa secreción ya es anormal. También va a producir ardor al orinar porque hay compromiso uretral. Cuando aparece el dolor de vientre o dolor en el abdomen inferior, la enfermedad ya avanzó bastante. O sea, la enfermedad ya produjo lesiones en los órganos internos. Puede producir náuseas, sangrado entre periodos menstruales, fiebre y dolor durante la relación sexual, porque obviamente durante la relación sexual puede producirse el choque. Si toda la parte interna está inflamada, esa relación va a ser dolorosa. Perdón. Entonces, esa infección que se ha ido propagando, si no se trata, se propaga útero, trompas, causa enfermedad inflamatoria pélvica, causa dolor pélvico crónico, infertilidad
Esterilidad no, porque la paciente no queda estéril, o sea, queda infértil, o sea, no puede conseguir un embarazo por vías naturales, pero sí podría tener un embarazo por fertilización asistida, por ejemplo. Y el embarazo ectópico es una complicación. Entonces, en la mujer puede estar la clamidia en tubo cervical, puede producir la conjuntivitis por clamidia, que tiene un nombre específico también, que recibe el nombre de tracoma, porque esta conjuntivitis puede llegar a producir ceguera a futuro. ¿Por qué? Porque produce como una especie de marmoleado en la conjuntiva parietal, y eso queda como tejido cicatrizal. Entonces, cuando el paciente abre y cierra los ojos, va raspando progresivamente la córnea y puede llegar a producir ceguera. La clamidia puede estar en la vagina. Esta es una foto de una laparoscópica de un embarazo ectópico roto. Ustedes están viendo ya el sangrado que hay a nivel de la trompa. Este es el tipo de secreción que podemos esperar en esta paciente. Ahora, ¿qué es lo importante de esta secreción? La secreción es blanca, sí, pero no es grumosa como es una candidiasis, por ejemplo. No tiene olor, no produce picazón. Entonces, muchas veces la paciente puede dejarla pasar la secreción sin acudir a la consulta. Esta es la conjuntivitis del tracoma, ese es como el marmolado que se produce, o mosaico que se produce en el párpado. Todas estas zonas más oscuras se quedan como tejido cicatrizal. Y ese tejido cicatrizal, como les decía, en la apertura y cierre del ojo, va a ir raspando progresivamente la córnea y va a producir ceguera en el paciente. En el hombre también hay complicaciones, muchas veces son asintomáticos, pero las más de las veces va a producir el mismo tipo de secreción que habíamos visto. Va a haber ardor al orinar porque la bacteria va a estar en la uretra. Ardor y picazón alrededor de la abertura del pene. Y como complicación puede provocar dolor e inflamación en los testículos, en el epidídimo, que es el que conduce el esperma. Momentáneamente la fertilidad del hombre también se ve comprometida, pero muy rara vez se va a quedar estéril. Entonces, estas son algunas de la secreción que aparece acá, que es similar a la que veíamos en la mujer. La picazón y ardor en la abertura del pene. Esta de aquí abajo, esta imagen es de otra patología que también es producida por la clamidia, pero esta está producida por otro serotipo, vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tanto en las mujeres como en los hombres, podemos hallar también en la garganta en aquellas personas que practican sexo oral con una persona infestada. Obviamente las lesiones que puedan aparecer pueden ser un poquito más complicadas, incluso podría presentarse una neumonía por la localización a nivel oral. También puede haber salida de material purulento a través del recto en aquellas personas que practican sexo anal, donde va a haber irritación y secreción. En paciente embarazada puede producir parto prematuro. O sea, la infección produce parto prematuro, hay rotura prematura de membranas y obviamente la contaminación es mucho más rápida. Y si el embarazo llega a término y los niños, el recién nacido que pasa por el canal del parto, puede contraer la conjuntivitis y también podría tener cuadros de neumonía. O sea, no es un cuadro tan sencillo es mucho más riesgoso para el recién nacido también. El diagnóstico
Se puede hacer cultivo, que es sensible en el 70 a 85%. Es un poquito caro, porque es una bacteria intracelular obligada. La reacción cadena de polimerasa o PCR, alta sensibilidad, del 90 a 98%, que sería el tratamiento de elección. La inmunofluorescencia y el enzimo inmunoensayo tienen alta tasa de falsos positivos, entonces no se utilizan mucho, más cultivo y PCR. Diagnóstico diferencial con toda patología que produzca dolor en el abdomen inferior, apendicitis, embarazo ectópico, rotura de quiste ovárico, la diverticulitis, aborto séptico, torsión de masa en los anexos, infección de vías urinarias y endometriosis. El tratamiento tenemos en la etapa primaria y secundaria, se utiliza la doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días. Y el tratamiento, que puede reducirse el tiempo de tratamiento haciendo una combinación con otro medicamento. Entonces se utiliza la acitromicina, 1 gramo en dosis única, y la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Ahora, si la paciente está embarazada, no podemos utilizar la doxiciclina. Entonces utilizamos la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 14 días también. Terapia alternativa, al principio hemos dicho que eran sensibles a las tetraciclinas. Se puede utilizar tetraciclina siempre y cuando la paciente no esté embarazada. En paciente embarazada no se utiliza la tetraciclina porque produce alteración en la dentina de los futuros dientes de ese niño. Y vamos a ver la otra patología que también produce la clamidia, el linfogranuloma venérea. Esta se produce por 3 serotipos diferentes. Un serotipo diferente, L1, L2 y L3. Y tiene una característica especial, o sea, es totalmente diferente. No tiene nada que ver con la patología que acabamos de ver. Es la misma bacteria, pero no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo comienza? Esta patología comienza con una úlcera a nivel genital. La característica de esa úlcera, indolora. No duele, nada. Y también se sana o se cura sin ningún tratamiento. Posteriormente aparece un absceso, o también llamado bubón, porque compromete un ganglio linfático a nivel del ganglio inguinal. Ese ganglio tiene, o sea, si ustedes percuten, que obviamente el paciente va a gritar más fuerte, si ustedes percuten van a sentir el movimiento líquido dentro del ganglio, que es la acumulación de material purulento. Ese se puede abrir y derramar material purulento, con eso calma el dolor y como característica adicional deja una cicatriz retráctil. Vale decir que ese paciente siempre va a tener un recuerdo de esa patología que tuvo una vez. ¿Cómo se contrae? También por relaciones sexuales sin protección, especialmente si a nivel genital existe una pequeña microlesión que puede ser la puerta de entrada para la bacteria. Invade los linfáticos del área, se localiza en los macrófagos y comienza con una pequeña erosión evanescente indolora. O sea, primero comienza con una pápula, un nódulo y finalmente se ulcera.
Aquí sigue la bacteria conservando su modo de acción. Primero totalmente silenciosa y luego va a ser totalmente llamativa. Los ganglios linfáticos regionales muestran supuración. Va a haber un proceso inflamatorio aledaño a la zona de lesión. El periodo de incubación va de 3 a 30 días, con una aparición de la lesión primaria en forma de pápula, luego úlcera herpetiforme. La lesión en la mujer se ubica en la horquilla vulvar y cervix uterino. En el varón puede estar en el surco balano prepucial, en el prepucio, en la uretra y en el escroto. Pero como les dije al principio, no hay ninguna sintomatología adicional. Y posteriormente, el crecimiento del ganglio inguinal doloroso que puede causar incompetencia funcional, o sea, el paciente no va a ser capaz de caminar por el dolor que tiene a ese nivel. Fluctuación de los ganglios, o sea, por el contenido líquido. Y estos ganglios se fistulizan, dando salida a un material amarillo, viscoso, y recibe el nombre de bubón. Ustedes saben que todo absceso, una vez que se abre, deja de doler, y es lo mismo. Aquí deja de doler, pero le va a quedar una cicatriz permanente. En el hombre compromete los ganglios inguinales, en la mujer los pélvicos y los lumbares. El diagnóstico va a ser clínico, o sea, vamos a tener la presencia de la úlcera, el absceso posterior. Podemos detectar los anticuerpos a las 3 a 4 semanas de la infección aguda. El paciente en el hemograma va a tener leucocitosis, neutrofilia, con aumento en monocitos también. Y la velocidad de sedimentación globular va a estar acelerada. Y entre las formas clínicas tenemos las comunes, la que acabamos de detallar con todo el cuadro sintomático. Las abortivas en aquellos pacientes que precozmente visualizan la úlcera, acuden a consulta y inician tratamiento de inmediato. Entonces, el proceso solamente queda en úlcera y no llega a hacer el bubón a nivel inguinal. Las anogenitales en aquellos pacientes que practican sexo anal y extragenitales en los que practican sexo oral, donde ganglios de la cadena cervical, por ejemplo, podrían estar comprometidos en un paciente con lesión extragenital, o sea, aquellos que practican sexo oral. Diagnóstico diferencial, tenemos varias posibilidades. El chancro blando es una. La diferencia entre el chancro blando y el linfogranuloma está en la úlcera. Por el chancro, la úlcera es dolorosa desde el inicio y luego pasa al absceso, que sigue siendo doloroso. El granuloma inguinal es diferente porque el granuloma inguinal es un tipo de enfermedad venérea que va destruyendo progresivamente el aparato genital, y la adenopatía es muy rara. Con la sífilis se parece en la úlcera, porque igual que en el linfogranuloma, en la sífilis el ganglio aparece, la úlcera aparece y desaparece sin tratamiento, no duele ni nada. Entonces, ahí son muy parecidos. Donde está la diferencia es a nivel inguinal. La sífilis se acompaña de adenopatía satélite bilateral, que desaparece la úlcera y desaparece la adenopatía. Y en el linfogranuloma se presenta el absceso. También se pone como diagnóstico diferencial el herpes, tipo 1 y 2, tanto para la cavidad oral como para el herpes genital. La diferencia está en la cantidad de úlceras. O sea, en el herpes es múltiple y dolorosa, y la adenopatía es bilateral.
Ya del LUES o sífilis, ya dijimos, la ulceración indolora, adenopatía bilateral, chancroide o chancro blando, el agente patógeno es el Haemophilus ducreyi, úlcera dolorosa y bubón. Granuloma inguinal lentamente progresiva y destructiva, adenopatía poco frecuente, y en el linfogranuloma, clamidia trachomatis, L1, L2, L3. La ulceración puede pasar desapercibida y produce bubón. El tratamiento es el mismo que habíamos puesto para la otra forma de clamidia. La doxiciclina como monoterapia, 100 miligramos 2 veces al día durante 14 días, o la combinación de doxiciclina y acitromicina, reduciéndose el tiempo de tratamiento a 7 días. Tratamiento alternativo, la eritromicina y también la tetraciclina. Bueno, ese es el primer tema. Antes de pasar al otro, si tienen alguna duda, estoy aquí para escuchar sus dudas. Dime, Gisani. Una duda, doutora. La clamidia atinge la mujer y la linfogranuloma atinge más los hombres do que las mujeres. ¿Eso? Sí, es más frecuente en hombres, pero eso no quiere decir que las mujeres no tengan. También pueden tener linfogranuloma, claro que sí, cualquiera de los dos. Si es una enfermedad de transmisión sexual, a no ser que sea una relación homosexual, sí o sí tiene que haber compromiso tanto en hombres como en mujeres. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo muy claro? Bueno. Entonces vamos a pasar al otro tema que nos toca avanzar hoy día, que está totalmente alejado del área genital. Esta es una enfermedad caracterizada básicamente por la emisión de toxinas que emite esta bacteria, que son las que nos van a producir complicaciones. La difteria en sí ataca el tracto respiratorio. Tenemos la difteria nasal, tenemos la difteria amidalar y la faringolaringe. Y también tenemos otra variedad que es la difteria cutánea. Entonces, esta es una enfermedad infectocontagiosa prevenible que infesta las vías respiratorias superiores y la piel. Infectocontagiosa porque es una patología que se contagia rápidamente, puede producir epidemias si no se tiene el control adecuado. Y también prevenible porque está dentro del cartón de vacunas establecido. Como les dije, tenemos la difteria, estas 4 variedades: la difteria nasal anterior, la difteria amidalar, la difteria faringolaringea y la difteria cutánea. De estas 4, la que se nombra la difteria maligna es la difteria faringolaringea. ¿Por qué se dice que es la forma maligna? Porque dijimos al principio que su principal complicación la producen las toxinas. La difteria faringolaringea puede matar rápidamente al paciente aún antes de que la toxina comience a actuar. ¿De qué forma? Creo que tengo una imagen más allá. La vía de ingreso es a través de la nariz, ¿no es cierto? Se produce la infección a nivel faríngeo. La característica de la enfermedad es la formación de placas adherentes a la mucosa que va avanzando progresivamente. En la difteria faringolaringea, la infección llega hasta la laringe y si ustedes se acuerdan de anatomía, ahí tenemos un elemento anatómico importante a ese nivel, que es la epiglotis. La epiglotis juega un papel importante para cuando nosotros estamos respirando, tapa la salida hacia el esófago
y ábrela hacia los pulmones. Entonces, ¿qué pasa cuando esa placa cubre completamente la epiglotis? Ese juego de la epiglotis se pierde y el paciente podría morir por insuficiencia respiratoria. Es como si alguien, por ejemplo, solamente es una analogía, alguien que esté comiendo algo y queda el alimento trancado a ese nivel. El paciente no puede botar lo que está trancando el paso al tracto respiratorio, ni tampoco puede respirar. Y ese paciente se muere por insuficiencia respiratoria. Por eso se llama faringolaringia la forma maligna. Vamos a ir viendo cada una poco a poco. Entonces, obviamente tenemos una puerta de entrada. La puerta de entrada es a través de las gotitas de saliva o gotitas de fluido que emite el paciente al toser, al hablar, al reír, y también por elementos contaminados. Entonces, es una enfermedad infecciosa aguda, epidémica. La bacteria, que es el Corynebacterium diphtheriae, también conocida como bacilo de Klebsiella, produce una exotoxina que es la que nos va a dar complicaciones. La característica principal de esta patología es la aparición de falsas membranas. O sea, lo que les explicaba hace rato, el bacilo entra a través de la nariz, pasa a la región nasofaringe, podría producir una infección a nivel de amígdala, pero muchas veces se va un poquito más abajo. Está acá, se produce la placa, esa placa compromete la epiglotis e impide el movimiento natural que hace la epiglotis para la respiración y para la deglución, ¿no es cierto? Y eso podría provocar una insuficiencia respiratoria y el paciente se muere por insuficiencia respiratoria. Entonces, esas placas se forman especialmente en las superficies mucosas de las vías respiratorias, forman una placa continua, blanco-grisácea, casi verduzca, y está firmemente adherida a la mucosa. Entonces, nos resulta difícil o casi imposible desprenderla. Y sangra si es que logramos desprenderlas. Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa esta bacteria? Esta bacteria no es muy invasiva. Entonces, se mantiene en las capas superficiales de la mucosa respiratoria, puede producir un fenómeno inflamatorio leve, se adhiere a los receptores celulares y queda tranquila y no hace mayores problemas. La virulencia principal de esta bacteria no es la bacteria en sí, sino la toxina que comienza a emitir. Esa toxina que comienza a emitir inhibe la síntesis proteica de las células del cuerpo y va a afectar diferentes segmentos, como vamos a ver después. El Corynebacterium diphtheriae es un bacilo curveado, gram positivo, aerobio, inmóvil, no tiene cápsula ni tiene espora. Tiene dos antígenos, el antígeno K, que le da una protección a la bacteria porque impide que sea fagocitada por los macrófagos, produce reacciones de hipersensibilidad, tiene un antígeno O, que es responsable de la reacción inflamatoria que produce, y tiene un coordinador de factor que inhibe la migración de los leucocitos que van a mediar la respuesta inmunológica innata, frena y no consiguen destruir a la bacteria.
Tenemos tres enzimas, la neuroimidasa, que favorece la colonización, y la hialuronidasa y la adeneasa, que permiten la difusión de la bacteria, contribuyen al edema, la necrosis y la hemorragia que se produce en el lugar de asentamiento de la bacteria. Y por último, su arma más letal, que es la toxina difterica, que tampoco tenemos que el 100% de las bacterias, de Corynebacterium diphtheria, van a tener el gentox, sino algunas de estas células tienen ese fago lisogénico portador del gentox. Eso también nos da los cuadros más benignos o más malignos. Cuando mayor cantidad de bacterias tiene el gentox, el cuadro es mucho más severo. La vía de transmisión, ya dijimos al inicio, contacto directo con secreciones respiratorias, con exudados de piel, portadores de los animales también, los fomites, ya hemos hablado en la primera clase de qué son los fomites. Los fomites son los elementos contaminados con saliva que van a ser tomados por alguien más y de esa forma llegan a la mano del futuro huésped. Ese futuro huésped se toca el ojo, la nariz o mete los dedos en la boca y la bacteria ingresa, aún él sin saber que está contrayendo una enfermedad. La distribución es mundial, afecta principalmente a personas que viven en hacinamiento, obviamente porque la diseminación de la enfermedad es mucho más rápida. Y además el hacinamiento condiciona tal vez a que no haya la adecuada higiene en los diferentes ambientes. Ocurre todo el año, o sea, no tiene una predilección para alguna estación del año. Ocurre en cualquier etapa del año. En las regiones tropicales es más frecuente la difteria cutánea, que se va a suponer que aparece si la persona o el huésped receptor tiene alguna pequeña lesión, microlesión a nivel de la piel, que va a ser contaminada con la saliva del paciente que es portador de la enfermedad. En climas templados hay mayor incidencia de los tipos de difteria respiratoria. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las formas clínicas. La forma más leve es la difteria nasal, o sea, sufre un mínimo de molestias. Obviamente la bacteria entró por vía inhalatoria, se reprodujo en la mucosa nasal, en el epitelio nasal, y provoca inflamación a nivel de la mucosa nasal con descarga nasal mucopurulenta. Irrita los cornetes externos y puede formarse como una costra en el labio superior. Diagnóstico diferencial de la difteria nasal con el resfrío común, que también nos va a producir rinorrea o descarga nasal. Obviamente las características de la descarga son totalmente diferentes. En un resfrío común es un moco hialino y en una difteria va a ser francamente purulento. Luego tenemos la difteria amidalar, donde se produce esa pseudomembrana que cubre la amígdala, puede cubrir el velo del paladar e incluso prolongarse hacia la úvula. Es al inicio una estructura común, solamente moco con flemas, y después va adquiriendo esa placa color verde grisáceo. Tiene varios milímetros de espesor y puede ser muy difícil de desprender. El síntoma principal es el dolor de garganta, odinofagia, es dolor a la deglución o disfagia, náuseas y vómito. El vómito especialmente por la irritación que se produce a nivel de la faringe. El paciente tiene cualquier elemento que ingrese y produzca dolor y provoque la reacción, le va a producir vómito. Y la cefalea,
El signo más común es la fiebre. Hay adenopatía característica que se palpa generalmente en el triángulo anterior del cuello. Ese es el lugar de ubicación de la adenopatía. Son ganglios que están sensibles, dolorosos a la movilización, de más o menos de 1 a 2 centímetros de diámetro. Luego tenemos la difteria faringolaringea, que puede ser una continuación de la faringoamidalar, o sea que la placa vaya descendiendo hasta llegar a la laringe. Además de la disfagia, tenemos alteraciones en el tono de la voz, o sea, hay disfonía ronquera. Las amígdalas están realmente hipertróficas. Puede presentarse epistaxis. Puede haber placas necróticas en áreas más profundas de la membrana. Y un signo que es característico de la forma faringolaringea es la halitosis, el aliento fétido que tiene el paciente con esta forma clínica. Hay otro signo que es característico exclusivamente de la forma faringolaringea, es lo que se denomina el cuello de toro. El cuello de toro, o sea, es un edema que se produce a nivel del cuello, donde borra completamente la inserción del esternocleidomastoideo, la clavícula y los ganglios linfáticos. Ustedes no saben dónde termina la cara de ese niño y dónde comienza el cuello por el edema que se produce. O sea, es igual. Imagínense la cara de un buey o de un toro. El toro no tiene cara y cuello, es todo uno solo. La cara y el cuello es uno solo. Igual pasa en estos pacientes. Obviamente este edema o este engrosamiento del cuello no se debe a la adenopatía, que está presente, pero no se ve porque el edema no lo permite. No es por la adenopatía, es el edema cervical que se produce. Y los niños obviamente están asténicos, pálidos. Entonces hay alteración en el tono de la voz, hay disfonía, puede haber estridor inspiratorio, cuando en el momento de la inspiración se escucha como el conducto está estrechado, como un silbido en el momento de ingresar el oxígeno, y vamos a escuchar el mismo sonido en el sentido inverso cuando se produzca la expiración, al estar estrechado el conducto. Conforme se va cerrando esto, el paciente tiene disnea, o sea, dificultad respiratoria porque no puede ingresar la cantidad adecuada de oxígeno. Finalmente se comienza a poner cianótico. La cianosis es la coloración azul que toma la piel por déficit de oxígeno. Se utilizan los músculos accesorios al respirar, o sea, en esta etapa puede presentarse tiraje supraesternal y subcostal. El paciente, si podemos encontrar también moldes de los bronquios. Generalmente esto ocasiona hipoxia y el paciente puede morir por hipoxia. Este es uno de los pocos casos donde el tratamiento es de emergencia, porque cuando uno trata de intubar, obviamente la forma la extensión de la placa, todo va a impedir la intubación de este paciente. Entonces la única forma para liberar las vías respiratorias es la traqueotomía. O sea, hay que practicar una traqueotomía, eso libera la respiración y el paciente puede respirar de forma normal. Por último, tenemos la cuarta forma clínica, que puede ser que es la difteria cutánea. Esta también se produce con el Bacterium diphtheriae, puede haber una lesión preexistente. Tiene una característica principal que es una úlcera totalmente regular. Es como si ustedes la hicieran con un instrumento y
tenga los bordes totalmente netos. O sea, cuando uno se imagina una úlcera, se imagina que no tiene una regularidad en sus bordes. En este caso no, es totalmente regular. En el fondo vamos a tener la placa característica cubierta por fibrina. Y es más frecuente, o sea, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuente en miembros inferiores. Miren, aquí tenemos la úlcera en los pies, aquí tenemos la región clavicular. En cualquier parte del cuerpo, más frecuente en miembros inferiores. Entonces, ¿cómo podemos confirmar el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Necesitamos hacer un hemograma. En el hemograma, ¿qué nos va a referir? En cuadros muy severos vamos a tener trombocitopenia y la leucocitosis. Generalmente se dice que si la leucocitosis pasa de 25.000 blancos, es de mal pronóstico. Se deben hacer colectas de exudado faríngeo y cutáneo para hacer la tinción de Gram. Sabemos que es una bacteria Gram positiva, entonces vamos a investigarla, vamos a hacer cultivo, el medio de cultivo del Agartin 6, se puede hacer la difusión en placa de Elec, y la PCR es para la detección molecular del gen TOX. Ese es importante. El Agartin 6 también sirve agar sangre o cualquier otro medio agar. Esta es la placa de Elec. Diagnóstico diferencial con la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa está producida por un virus de la familia de los herpes virus, el virus de Epstein-Barr. Es la clásica, el nombre es la enfermedad del beso. Esta produce una lesión a nivel amigdalino, produce una inflamación con una placa amarillenta que cubre toda la amígdala. Pero esta placa es cremosa, ustedes con el hisopo pueden desprender sin que la mucosa sangre. Y otra diferencia importante en la difteria tenemos especialmente los ganglios del triángulo anterior del cuello. En la mononucleosis es adenopatía generalizada porque afecta a todo el sistema linfático. Luego tenemos como otro diagnóstico diferencial la faringitis estreptocócica. La faringitis estreptocócica causa gran enrojecimiento de la garganta y presenta puntos blancos en toda la amígdala. Es de presentación brusca, ustedes pueden retirar esos puntos blancos con un hisopo sin que sangre. La adenopatía es toda la cadena cervical y no hay nada más. La angina de Vincent generalmente afecta la región gingival, las encías, y vamos a detectarla, o sea, vamos a descartarla por la tinción de Gram. El absceso periamigdalino es por la característica que tiene la placa que puede simular un absceso en la zona periamigdalina. Obviamente es fácilmente detectable. La candidiasis oral, porque la candidiasis oral también produce zonas de inflamación tanto a nivel gingival, a nivel amigdalar, enrojecimiento, pero las hifas se ven como pequeños racimitos blancos que no tienen cierto parecido por la sintomatología diferente. Con resfrío común ya habíamos dicho para las formas nasales y cuerpo extraño, el impétigo vulvar para las formas
cutáneas y el cuerpo extraño para la faringolaringe. Porque un niño puede haber ingerido algún elemento que tranca y va a producir dificultad respiratoria y no tiene difteria. O sea, por eso es la diferenciación con cuerpo extraño. Las complicaciones que se presentan básicamente son por la toxina que emite la bacteria. Tiene efectos, o sea, esa toxina puede afectar todas las células, pero tiene sus lugares específicos de ataque. Uno es el corazón, por ejemplo, y el sistema nervioso, tanto central como periférico. A nivel cardíaco, si la cantidad de bacterias que contiene el gentox es mayor, las complicaciones cardíacas se presentan durante el cuadro agudo de la enfermedad, o sea, cuando está produciendo la amigdalitis o la faringomigdalitis, la forma faringolaringe, se presenta en ese momento. Puede ser inadvertido o puede producir alteraciones electrocardiográficas grandes. Miocarditis clínica solamente en el 10%, y un porcentaje más bajo puede llegar a producir incluso muerte por acción a nivel cardíaco. Entonces, aparecen durante la fase aguda de la enfermedad. O si la cantidad de toxinas no es tan grande, puede aparecer conforme el proceso mejora y no se hace un tratamiento completo, puede aparecer de forma posterior. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir alteraciones electrocardiográficas, cambios en las ondas ST, bloqueos de distinto grado, arritmias, fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares. Por ejemplo, ustedes en la gráfica del electrocardiograma tienen el complejo QRST, y si aparece una onda adicional, esa es una extrasístole. Ahora, si no hay un proceso de relajación, por ejemplo, en la fibrilación auricular, la gráfica es diferente y nos muestra que hay una fibrilación auricular. Y la fibrilación ventricular, esa podría conducirnos a un paro cardíaco, porque si el paciente llega a una taquicardia ventricular, luego una fibrilación ventricular, finalmente el corazón es como si se agotara completamente y el corazón se para. Ahora, a nivel neurológico, la polineuritis es poco frecuente en la difteria leve, pero aparece en el 10% de los casos de gravedad media y hasta en el 75% de los casos graves. La disfunción vulvar se desarrolla durante las 2 primeras semanas. Primero suele aparecer la parálisis faríngea y del paladar. La deglución es difícil, la voz es nasal y los líquidos ingeridos refluyen hacia la nariz. En las semanas siguientes pueden aparecer otros signos vulvares como parálisis ciliar, oculomotores, que son los más frecuentes, aunque también podrían presentarse parálisis facial o laringe. La polineuritis periférica, esta se inicia de forma característica de 1 a 3 meses después del comienzo de la difteria y consiste en una debilidad de los miembros que se extiende distalmente. La gravedad de la enfermedad varía entre una discreta debilidad de los músculos de la pelvis con marcha inestable y la parálisis total con insuficiencia respiratoria. Como les dije, se instala una parálisis ascendente progresiva. O sea, primero el paciente no puede caminar de forma adecuada, después no puede caminar ni adecuada ni inadecuadamente, y conforme va avanzando el cuadro, llega a los músculos respiratorios y el paciente muere por insuficiencia respiratoria. En algunos casos que no es tan grave puede haber lo que se denominan parestesias en
guante o calcetín que estaría afectando solamente a una mano o al pie. Las polineuritis se resuelven completamente, tardando el mismo tiempo en mejorar hasta que se desarrollen los otros síntomas. Otras complicaciones, la neumonía, que es una sobreinfección bacteriana y se observa en más de la mitad de los casos mortales de difteria. O sea, esa combinación es mortal. Difteria más una neumonía por sobreinfección bacteriana afecta el cuadro y el paciente tiene más riesgo de muerte. Otras complicaciones menos frecuentes son la insuficiencia renal, encefalitis, infarto cerebral, embolia pulmonar, endocarditis y bacteriana. El pronóstico, todo depende de la edad, de la gravedad de la enfermedad, de la localización de la patología y del adecuado tratamiento también. O sea, el pronóstico de un paciente que tenga difteria no se resuelve en el momento que el paciente ya no tiene molestias respiratorias, sino cuando ya no tiene ningún tipo de molestia. Por lo menos casi 2 meses tiene que estar ese paciente en observación. Puede morir, como habíamos dicho al principio, por asfixia o una forma faringolaringe, por insuficiencia cardiocirculatoria precoz o si se presenta un paro cardíaco, por ejemplo, en la segunda semana, y luego tardíamente por las parálisis postdiftéricas. O sea, si llega a músculos respiratorios, paciente muere por insuficiencia respiratoria. En el pronóstico de la difteria hay que valorar entonces varios factores. La forma clínica. Las rinitis son las formas más leves. Y si llega a producirse una conjuntivitis, que si bien no es una forma clínica típica, pero sí podría producirse, ¿de qué forma? Que la persona se contamine la mano y se toque el ojo y produzca una difteria conjuntival, que es la absorción de toxinas es mayor. La difusión del proceso es más grave en las formas con progresión ascendente, rinitis o descendente, laringitis, que en las formas localizadas. La edad es importante, obviamente va a ser más grave en el recién nacido, tal vez de una madre que no hizo o no se colocó el refuerzo necesario de la difteria, o en paciente mayor también. Y por supuesto, la forma más importante que nos ensombrece o aclara el pronóstico es la velocidad en la que se instala el tratamiento. Cuanto más temprano se comience el tratamiento, el pronóstico mejora. Y es importante que ese tratamiento sea completo, no sea solamente antibiótico, sino también un tratamiento antitóxico. También va a depender si las alteraciones electrocardiográficas, por ejemplo, aparecen de forma precoz, eso también ensombrece un poco el cuadro, porque quiere decir que las bacterias que tiene el gentox son muy abundantes. El estado inmunitario también es importante. Pacientes que no hayan recibido la inmunización, también la rapidez del diagnóstico, la localización y la precocidad del tratamiento van a condicionar la evolución y el pronóstico del paciente. Si se administra tratamiento específico el primer día de enfermedad, la mortalidad es inferior al 1%. El retraso en el tratamiento va a hacer que haya más tasa de mortalidad. La presencia, como ya habíamos dicho al inicio, de trombocitopenia y leucocitosis ensombrece el pronóstico. Y el tratamiento es importante tomar en cuenta. Se utiliza
La antitoxina diftérica equina. O sea, esta antitoxina se fabrica en suero heterólogo. Debemos hacer una prueba para ver si el paciente no es alérgico a la antitoxina. Especialmente porque está fabricado en suero heterólogo, suero de caballo, que puede generar anafilaxia, y nuestro paciente no se va a morir por difteria, sino por un shock anafiláctico. Entonces es importante eso, hacer una previa prueba de sensibilidad. Una vez hecha la prueba, se coloca a dosis terapéuticas entre 10.000 a 100.000 unidades internacionales. Si el paciente no evoluciona favorablemente, en las siguientes 24 a 48 horas se debe repetir una dosis similar de antitoxina. Tratamiento antibiótico: bacteria gram positiva, responde adecuadamente a la penicilina, así que se coloca penicilina cristalina, 600.000 unidades en niños menores de 8 años y 1.200.000 unidades en pacientes mayores de 8 años durante 14 días. La penicilina cristalina normalmente se coloca por vía endovenosa en dosis de 4 veces al día. O sea, 600.000 unidades 4 veces al día en menores de 8 años y 1.200.000 unidades en pacientes mayores. En pacientes que son alérgicos a la penicilina, vamos a utilizar la eritromicina a 40 miligramos kilo peso día en 4 dosis de 7 a 10 días. O sea, ese es en franca relación del tratamiento antibiótico con el tratamiento antitóxico. Otros medicamentos alternativos son la amoxicilina, la rifampicina, la clindamicina o la gentamicina. El paciente que es diagnosticado con difteria debe hacer su tratamiento hospitalario y en aislamiento. En aislamiento porque es una enfermedad infectocontagiosa que puede tener carácter epidémico. Entonces, por eso debe ser aislado. Hospitalizado porque desde el momento que ingresa, el paciente debe ser conectado a un monitor cardíaco para así poder detectar de forma temprana cualquier alteración electrocardiográfica que nos muestre que está habiendo ya alteraciones cardíacas por la toxina. Entonces, generalmente, si la difteria no cursa con lesiones cardíacas, reposo en cama durante 2 a 3 semanas. En caso de miocarditis, reposo total de 4 a 6 semanas. En las formas graves de difteria, se deben administrar corticoides de 1 a 2 miligramos por kilo peso día durante 2 semanas. Además de eso, el paciente tiene que estar bien hidratado, o sea, con tratamiento sintomático, mantener al paciente sin fiebre, con alimentación blanda. Si hay necesidad, el paciente podrá estar intubado o con traqueotomía. O sea, va a depender de las necesidades propias de cada paciente. La profilaxis, hay la vacunación, que no es antitoxina difteria, es toxoide diftérico, que se coloca de 500.000 a 6.000 unidades internacionales, unida con la DPT. O sea, es la pentavalente la que se coloca ahora. Inicialmente se colocaba solamente la que se conocía como triple, la DPT, difteria, tétanos y coqueluche o pertusis, que por eso era la P, que se coloca a los 2, 4, 6 meses, el primer refuerzo a los 2 años, el segundo refuerzo a los 4 años y posteriormente de 10 en 10 años, difteria, tétanos, ya no pertusis, solamente difteria, tétanos. Y ese es el otro tema que nos tocaba ver hoy. Si tienen preguntas del tema, les cedo la palabra. No, doctora, buenos días. Usted
¿Alguna persona solicitó a usted la vacuna de Bolivia o del mundial, no? ¿Tiene, doctora? O sea, teóricamente, o sea, entra dentro del cartón habitual. Se coloca, todavía se está colocando la DPT. La incidencia ha bajado hartísimo, deben ser más de 20 años o más que no hay casos de difteria. Pero mismo así no se ha bajado la guardia, eso se sigue vacunando todavía. No sé si ustedes deben tener experiencia si en Brasil todavía están colocando la vacuna o no. Sí, doctor, igualito acá. O sea, se mantiene la protección. O sea, algunas patologías que medio se relajan después aparecen. El riesgo mayor está en los grupos antivacunas que existen en el primer mundo, en Estados Unidos y Europa. O sea, son grupos de personas que están en lucha contra los laboratorios y demás, y están evitando vacunar a sus niños. O sea, hay enfermedades que actualmente nosotros no tenemos en nuestros países, no las tenemos, pero sí están apareciendo en Estados Unidos y Europa. Por eso es que no uno debe bajar la guardia, porque sarampión, por ejemplo, en Bolivia el último caso documentado era el del 2002, creo. O sea, prácticamente se estaba considerando erradicada la enfermedad. O sea, casi 20 años de no haber ningún caso. Y el año pasado apareció un caso importado, un niño que vino de Estados Unidos con sarampión. Entonces, no se puede bajar la guardia, hay que seguir vacunando. O sea, evidentemente no hay en este momento, pero sí, no hay casos en este momento, pero podría haber, así que más vale prevenir. ¿Alguna otra pregunta? Les pregunto a ustedes, ¿lograron todos marcar su asistencia? No, doctora. No, doctora. No, yo recién, ahorita hace 10 minutos. Yo le dije al inicio de la clase, se abre a las 8:10 y se cierra a las 8:30. Y eso va a ser toda la clase teórica. Cada clase teórica ustedes tienen, se va a abrir a las 8:10 y se cierra a las 8:30. Pero usted no puede descargar la lista. ¿Cómo? A descargar la lista. O sea, todavía voy a preguntar ahora, voy a descargarla la lista, pero sabiendo ustedes que tienen que marcar, ustedes que tienen que marcar. Bueno, lo bueno es que la mayor parte marcó. Hay algunos que no han visto siquiera, otros se han quedado en visto y no han marcado, pero los más han marcado su asistencia. Bueno, nos vemos con ustedes, nos vemos el jueves y el viernes en práctica. De momento el doctor Nakamura me ha pasado solamente fecha de examen para el AB, así que todavía no tengo ni para ustedes ni para el CD, así que vamos a ver. La clase está grabada, para los que no hubieran llegado a tiempo la pueden sacar de inmediato ya. Entonces bajo la asistencia de aquí de la plataforma más para los que no hubieran marcado, pero para las sucesivas clases teóricas ustedes tienen que marcar. ¿Ya? Entonces nos vemos el jueves y el viernes.